Hola, buenos días. Por favor, abrimos nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio, San Marcos, por favor. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44. Yo lo leo en voz alta, por favor, usted sígalo con su vista. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44. ¿Sí? Por favor. Dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Este es uno de los milagros sin duda más importantes que hizo el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Pero antes de abordar el punto, me gustaría comentarles algo acerca de lo que es ser un pastor. Y me refiero al oficio, no me refiero a la iglesia. Y después van a ver por qué. Muchos conocemos la imagen del pastor, pero no sabemos ni entendemos hasta qué profundo es el trabajo de un pastor en una sociedad como la judía de aquellos tiempos. Este personaje es muy utilizado en la Biblia. Muchos grandes hombres de Dios fueron pastores. Estamos hablando de gente como Abraham, Moisés o el mismo rey David. Fueron pastores, tuvieron ese oficio. De hecho, el rey David compuso muchos de sus salmos haciendo referencias a su oficio. Y bueno, el Señor Jesucristo se refirió a sí mismo como el buen pastor. Incluso a Jehová se le refiere como el buen pastor, como un pastor que cuidaba de Israel. Ahora, ¿en qué consistía el trabajo de un pastor? Bueno, ellos cuidaban principalmente ovejas y también cabras. En aquellos tiempos cuidaban ovejas de cola ancha, una variedad siria que se caracterizaba por tener la lana muy densa y una gran cola grasa. Los machos tenían cuernos, pero las hembras no. Las ovejas eran animales dóciles y ellos también solían cuidar de cabras. El punto es que estos eran animales muy dependientes. Una oveja es un animalito que necesita de mucho cuidado, hermanos. Y las cabras suelen ser muy traviesas, fácilmente se van. Entonces, los que cuidaban, los pastores, tenían que tener un cuidado extremo sobre las ovejas, porque eran muy dependientes, y de las cabras tenerlas muy vigiladas, porque fácilmente se iban a los montes y luego era un problema encontrarlas. Bueno, la idea es que los pastores tenían que cuidar y sacar del el redil, tenían que llevarlos a lugares donde ellos pudiesen comer, donde pudieran estar cuidados, tenían que tener cuidado cuando algún depredador, alguna hiena, algún lobo, alguien estuviera cerca y los pudiese atacar. Ellos tenían que estar prestos a cuidar y en ocasiones arriesgar su vida por ellos. Además, tenían que cuidar de todas las enfermedades y peligros que tenían por su propia condición. De hecho, una oveja, si se cae y queda patas para arriba, solita no se puede voltear. Tenía que llegar el pastor y voltearlas. Así de dependientes son las ovejas. Y el punto es que esta imagen del pastor fue utilizada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles
para referirse al oficio, al hecho de cuidar de la iglesia del Señor. Qué interesante, porque no hay casualidades, hermanos, que Dios haya creado animales tan dependientes como estos para enseñarnos una gran lección. Hoy vamos a ver un pasaje y vamos a estudiar esto, porque sí está la cuestión de la alimentación de los 5,000, pero hay un punto que para mí es la real enseñanza de todo esto. ¿Quién es el buen pastor? ¿Y quién está dispuesto a dar su vida por las ovejas? ¿Y quién está dispuesto a proveer todo lo necesario para las ovejas? Por lo tanto, en este pasaje entendemos que Dios es el proveedor. Cantábamos el himno, ¿no? Jehová Jireh. Yo le pedí a Ari que interpretáramos ese himno, porque vamos a ver la importancia de tener un Dios proveedor, un Dios que se encarga de nuestras necesidades y que está dispuesto a suplir todo aquello que necesitemos. Vamos a orar, por favor, ayúdenme. Inclinamos nuestros rostros y vamos a ponernos en manos del Señor para que lo que digamos aquí, lo que escuchemos y lo que ustedes procesen de la información de que van a escuchar sea para bendición de nuestras vidas. Señor, te agradecemos en esta mañana porque estamos reunidos como iglesia. Te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra con toda libertad. ¿Cuántas personas en el mundo pudiesen tener este privilegio de tener un lugar donde congregarse, donde cantar, donde compartir nuestras pruebas, nuestras alegrías, donde podemos escuchar tu palabra y donde tú nos puedes enseñar? Sabemos, Señor, que esta es una bendición que tienes para con nosotros y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones, que no sean palabras solo de hombres, sino que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones. Le lo suplicamos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es dónde está el Señor Jesucristo. Estamos en una parte en que ya vimos la semana pasada lo que sucedió con Juan el Bautista. Pero antes de que sucediera eso, en el capítulo 6, el Señor arma equipos de 2 en 2 y los manda a predicar. El otro día platicamos que es algo extraño ver cómo se introduce la cuestión de Juan el Bautista ahí, pero lo interesante es que después de esa experiencia de los apóstoles, ellos regresan. Esta información creyó conveniente el Espíritu Santo ponerlo en esta parte e inspirar a Marcos para ponerla ahí, la de Juan el Bautista. Y la cuestión es que después de esto regresan a platicar con el Señor Jesucristo lo que pasó. Pero ellos están en la región de Galilea. Es una región relativamente pequeña, hermanos. Si ustedes ven, casi todos tenemos Biblias con mapas. Si ustedes ven el mar de Galilea, vamos a ver que es una región relativamente pequeña. Y ahí se desarrolló gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de su ministerio lo hizo ahí, rodeado de ciudades que estaban alrededor de ese mar y donde había muchos pescadores. Por lo tanto, había la idea clara entre ellos de que el mar y las poblaciones que estaban alrededor estaban rodeadas de mucha gente que dependía de esa actividad. Eran muy socorridos esos lugares para la pesca. Era un mar que producía mucho. Y estamos hablando de que el Señor Jesucristo hizo gran parte de sus milagros y de su ministerio. Pasaría ahí unos cuantos meses después de esto, y después pasaría a la región de Tiro y de Sidón, que está más al norte, cerca ya de Fenicia. Y después de un tiempo empezaría a acercarse poco a poco a la región de Judea. En el último año de su ministerio se acercaría literalmente a la muerte. Poco a poco él descendió. Entonces está la región de Galilea que está arriba, está Judea más al sur, y él sube a Sidón y de repente empieza a bajar, poco a poco, descender hasta llegar a Judea y ahí pasar los últimos meses de su ministerio y pues tener su pasión, su muerte y su resurrección. Entendemos entonces que la región de Galilea vio muchos milagros, hermanos, muchos milagros. Fue una región altamente bendecida. Estos pobladores, estas personas vieron cosas maravillosas, grandes sanidades, grandes milagros, grandes cosas vieron estas personas. Por lo mismo, a esta región de Galilea y en particular a una ciudad que se llama Betsaida, vamos a ver cómo el Señor los lleva ahí a esa región y esta ciudad recibe una advertencia muy clara de tal cantidad de milagros que vieron y cómo fue que no se arrepintieron. Uno pensaría, después de ver tantos milagros, sería para que muchos se arrepintieran, muchos creyeran, y no fue así. De todos los milagros que están relatados en los evangelios, hermanos, solo hay 2 milagros, solo hay 2 que se narran en los 4 evangelios. Y la resurrección del Señor. Por eso nos podemos dar cuenta de la importancia de este milagro, qué tan importante fue en su ministerio. De hecho, fue el milagro que abarcó a mayor cantidad de personas de una sola vez. Más adelante veríamos que hay otra alimentación de 4,000.
Pero en los evangelios, en los 4 evangelios, los únicos 2 milagros que se narran son esta alimentación y la resurrección del Señor. Ahora, a partir de este milagro, después de eso, empieza a cambiar el enfoque del Señor Jesucristo en cuanto a la cuestión de los milagros y la proclamación del evangelio. Si nos vamos a los evangelios, vamos a ver que poco a poco Él empieza a hacer las cosas más en pequeño. Este fue el milagro más grande y más llamativo en cuanto a cantidad de personas. Más adelante vamos a ver cuántas personas fueron impactadas por esto. Pero lo que les quiero hacer notar es que este milagro no lo podemos pasar por alto. De hecho, yo creo que muchas de las maestras de escuela dominical hacen mucha referencia a este milagro porque fue realmente impactante. No fue una cosa común y corriente, dentro de lo que era común y corriente para el Señor Jesucristo. Esto fue algo muy, muy interesante y muy importante, pero sobre todo, hermanos, quiero que lo vean así, fue importante para los apóstoles, porque ellos tenían que experimentar este tipo de cosas. Y esta en particular, estoy seguro que los marcó de una manera muy, muy significativa. La razón del Antiguo Testamento es mostrarnos al Mesías que habría de venir. La idea del Nuevo Testamento es mostrarnos al Jesús que vino y murió y resucitó. Haríamos bien, hermanos, cada vez que nos acercamos a los evangelios, tener en cuenta cuál era el propósito de enseñarnos y mostrarnos los milagros y la vida del Señor Jesucristo. Este milagro en particular marca un antes y después en el ministerio de Jesucristo. Marca un parteaguas de hacer las cosas muy llamativas y a muchas gentes empezó a reducirlas y a dedicarse más en lo cercano a sus apóstoles, porque sabía que se estaba enfrentando al último año de su ministerio. Cuando llegamos aquí, hermanos, este milagro ocurrió después del segundo año de su ministerio. Había pasado la Pascua y se estaba enfrentando ya al último año que iba a estar ministrando el Señor Jesucristo. Ahora, en Génesis 22:14 dice así, Génesis 22:14, si gusta verlo en sus Biblias, dice así: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Salud. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Eso que leen ustedes, Jehová proveerá, es el Jehová Jireh. Y lo dijo Abraham después de que el Señor proveyó para el sacrificio, para que no tuviera que sacrificar a su hijo. Entonces, es muy interesante que el Señor Jesucristo ahora nos es mostrado como el Jehová Jireh del Antiguo Testamento, como aquel que provee, como aquel que es capaz de proveer para las necesidades de nosotros, de su pueblo y de los suyos. Entonces, como les digo, el Antiguo Testamento nos muestra una imagen de lo que habría de ser el Nuevo. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová Jireh, que es el proveedor, y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, quien es el creador y el proveedor de todo lo que era necesario. Ahora, lo primero que provee el Señor Jesucristo es descanso. Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los apóstoles se acercan, imagínense la experiencia, yo quiero que ustedes se pongan los pies de ellos. Van de 2 en 2, cumplen lo que les dice el Señor Jesucristo, que vayan y prediquen el evangelio a todas las cosas que tuvieron que enfrentarse, todas las circunstancias. Este tiempo pudo ser pasado semanas, tal vez hasta meses. Estos hombres eran de la región de Galilea. El único que no era de la región de Galilea era Judas Iscariote. Por lo tanto, estos hombres conocían las ciudades de ahí, conocían a muchas personas y tuvieron la oportunidad de ir y proclamar el evangelio. ¿Se imaginan la cantidad de cosas que no les pasaron? Ellos pudieron compartir, predicar, sanar, hacer milagros, hacer muchas cosas, liberar a gente endemoniada, porque tenían la autoridad delegada de parte de Jesucristo. Estos hombres venían, creo yo, cansados, pero muy, muy emocionados. Y dice aquí, Él les dijo que, Él les comentó, ¿saben qué? Va a ser necesario que descansen. Volvieron cansados de tantas cosas que habían visto y experimentado. Y la primera provisión que hace el Señor es para su descanso. Ahora, qué interesante que el Señor Jesucristo ve a estos hombres y lo primero que les dice, en lugar de decir, a ver, pasen el reporte, es, ¿saben que vamos a descansar? En Hebreos se nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, hermanos, que Él sabe exactamente lo que necesitamos y por qué hemos pasado. El mismo Señor Jesucristo, ahí en Marcos, poco antes, cayó exhausto y estaba en una barca, ¿no? Dice que estaba dormido, que estaba tan cansado que aunque la barca estaba para todos lados, Él seguía dormido. El Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que era el cansancio físico. Y al ver a sus apóstoles, les dice, ¿saben qué? Vámonos de aquí.
En el 6:31 dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Betsaida fue el lugar al que los llevó. En Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ahora, Betsaida es una ciudad importante, una aldea importante en el Nuevo Testamento porque era la aldea de donde venían Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Ellos nacieron ahí. Estos 4 apóstoles mínimos se tiene la referencia que nacieron en esa ciudad. Por lo tanto, ellos conocían el lugar y ellos de seguro sabían dónde ir y estar aparte y poder descansar. Ahora, quiero que tengan algo en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor que sabe que necesitamos descanso, que sabe de nuestras necesidades. A Jesús le importaba nuestra situación física y a veces pensamos nosotros, nos quedamos con la idea de que al Señor solo le importa la cuestión espiritual. No, hermanos, al Señor Jesucristo también le importa cómo administramos nuestra salud, nuestro tiempo, nuestro descanso. Eso es lo que yo veo aquí. Igual sucede hoy en día. Él sabe que necesitamos descanso físico, que necesitamos estar en comunión con Él. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en lugar de ir de arriba para abajo como solemos hacerlo, ustedes dijeron, ¿sabes qué? Hoy voy a descansar, voy a dejar a un lado esto? Habemos muchos que pensamos que se trata esto como una carrera de 100 metros, que se trata de estar haciendo siempre montones de cosas. Y aún dentro de la iglesia nos metemos en muchas cosas para luego darnos cuenta de que no tenemos comunión con el Señor. Hacemos muchas cosas, pero pocas las hacemos realmente en comunión, tratando de agradarle a Él. Tratamos de agradarle a veces a los líderes, a los hermanos, a los que nos congregamos, pero pocas veces decimos, ¿sabes qué? Prefiero estar tranquilo y en paz, reponerme y estar con mi Señor. Creo que es una buena lección para nosotros. A veces entendemos que si no estamos haciendo algo, estamos pecando. Y la cuestión es que aquí el Señor ve la necesidad de sus apóstoles después de todo lo que pasó y le dicen, ¿sabes qué? Hay que descansar, hay que retirarnos a un lugar y que me platiquen y yo compartir con ustedes y tener comunión juntos. Es un buen punto, creo yo. Creo que todos necesitaríamos reflexionar qué tanto descansamos de todo el trajín de la semana a veces y nos dedicamos un tiempo para el Señor. Porque pareciera que llega el fin de semana y lo que hacemos es llenar el fin de semana de actividades para tratar de divertirnos. Sería bueno que lo pensáramos. Marcos 6:33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y el 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. De este grupo de personas, yo creo que los más jóvenes, los más rápidos, alcanzaron a ver que el Señor se iba en la barca. Ahora, ellos tenían que cruzar aproximadamente 7 kilómetros en la barca. Y los que se fueron a pie tuvieron que hacer aproximadamente, según lo que leí, cerca de 15 kilómetros. Por la cosa que estos muchachos, porque yo creo que solo los muchachos lo pudieron hacer, llegaron allá rapidísimo. Estaban muy interesados en llegar. Ahora, la pregunta será, ¿por qué fueron estos? ¿Por qué corrieron al otro lado? En Juan 6:2 dice, y les seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Todas estas personas, todos estos individuos que alcanzaron al Señor Jesucristo, tenían la idea, algunos de ellos ya tal vez no necesitaban una sanidad, pero era tan impactante lo que estaban viendo a hombres y mujeres ser sanados de enfermedades terribles, a endemoniados ser liberados, que dijeron, ¿sabes qué? Este es el espectáculo más impresionante que he visto en mi vida. Así pasa mucho hoy. Hay mucha gente que quiere ver milagros. Y usted quiere llenar una iglesia, prometa milagros o sanidades y va a ver cómo se llena. Siempre ha habido gente que está buscando en Jesús un provecho. Y estos eran así, buscadores de milagros, buscadores de emociones. Era muy emocionante para ellos ver lo que estaba sucediendo. En Lucas 9:11 dice, y cuando la gente supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Él les daba la bienvenida, y a mí se me hace muy impactante, y él dice, y él les recibió.
Este, hermanos, es el corazón de Dios, un corazón misericordioso. Pero les recibió ¿para qué? Para enseñarles la verdad. Eso es lo que él hacía, predicar la verdad. Dice, lo recibió y comenzó a hablarles del reino de Dios. Inmediatamente, hermanos, en cuanto el Señor Jesucristo ve a esta multitud, Él les recibe, no les manda lejos, no les dice, oigan, ¿por qué me siguieron? ¿Qué no se dieron cuenta? Me vine en la barca exactamente para evitar este problema. Necesito descansar, no los rechaza. Y a mí se me hace una cuestión que es digna de subrayar. Cómo Dios está dispuesto a ver por lo que nos hace falta. El Señor Jesucristo entendió que estas gentes necesitaban la verdad de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en tu descanso? Imagínate que tú te retiras a descansar y de repente te dicen, ¿sabes qué? Llega alguien con una necesidad. Nos ha pasado en la iglesia, hermanos. A veces nos ha tocado que estamos en nuestro sábado, en que estás en tu casa bien tranquilo, y de repente y tenemos que acudir. Y la idea es cómo hacemos o cómo le hacemos en nuestro corazón para no estar con la actitud esa de, ay, apenas estaba yo descansando. Digo, es mi sábado. O sea, ¿cómo se le hace aquí? El Señor Jesucristo, les aseguro, vio la necesidad de estas personas y en lugar de rechazarles y de pensar en que Él estaba planeando algo con sus discípulos, dice, baja y les recibe. Ahora, la idea de bajar es que tal vez el Señor llegó al otro extremo, estaba preparándose para allá, para subir, para ir a un lugar separado con Él, con sus apóstoles, tal vez hasta llegó a ese lugar, pero de repente vea la cantidad de gente. Y en lugar de Él decir, ¿saben qué? Vámonos un poquito más arriba y vamos a ver si los perdemos. El Señor dice que los recibió. Bajó y les recibió, se acercó a ellos. Te pregunto otra vez, ¿tú qué hubieses hecho? ¿Tú qué harías cuando ves la necesidad de un hermano? Cuando en la iglesia se te dice, ¿sabes qué? Vamos a apoyar, vamos a ir. Y tú dices, es mi sábado, el que descanso. ¿Qué no entienden este asunto? Creo que es digno de pensarse cuál es la actitud de nuestro corazón cuando Dios espera algo de nosotros. Ahora, Cristo es nuestro buen pastor. En Marcos 6:34 dice, salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Qué fue lo que motivó a Jesucristo a dejar de lado su descanso y platicar con sus discípulos y el plan que Él tenía? Que tiene un corazón misericordioso, el corazón de un buen pastor. Se compadecía de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos un falso concepto y sobre todo antes de conocer al Señor, todos tenemos un falso concepto de nosotros mismos, ¿no? No sé si a usted le pasó. Yo particularmente me sentía muy capaz de hacer cosas. ¿Y sabe lo que ve a Dios? Un hombre incapaz de llevar su vida. Solemos pensar que somos muy inteligentes, muy sabios. ¿Y sabe lo que ve a Dios? A un hombre necesitado de la sabiduría de Dios. Solemos pensar que somos muy religiosos, muy buenos. ¿Y sabe lo que veía Dios? En mi caso, por ejemplo, y lo digo abiertamente, veía a un hombre que estaba derechito al infierno, pensando que era muy bueno, muy religioso. Recuerdo cuando me preguntaron que por qué tendría que Dios aceptarme en el cielo, yo con mucha soberbia les decía, pues es que yo no he hecho nada malo. No he matado. Y me acuerdo que y no he robado, pues sí, le robaba a mi mamá, una monedilla, algo así, pero... Y el punto es que no se trata de lo que usted vea de sí mismo, se trata de lo que Dios ve en usted. Y Jesucristo y Dios, antes de que creyéramos, hermanos, ¿sabe cómo nos ve? Como ovejas sin pastor. Las ovejas son altamente dependientes, fáciles de matar, fáciles de llevar a donde no quieren. Somos ovejas ciegas, torpes, incapaces de buscar nuestro propio alimento. Así es como nos veía Dios. Y así es como Cristo cuando viene a esa multitud les ve. Y por eso es que su corazón dice, ¿saben qué? A estos pobres tienen líderes que los llevan por caminos que van directo al infierno. Son ciegos, guías de ciegos. Esos que lidereaban a estas personas las tenían atadas a religiones, a doctrinas de hombre, a tradiciones. Y el único destino posible para estas personas era el infierno.
Y Jesucristo las ve y dice, ¿sabes qué? No las voy a rechazar. Por el contrario, les voy a enseñar la verdad. Ahora quiero que vean esto. El Señor no empezó por la comida física, empezó por la comida espiritual. Y creo que también está un principio. A veces yo he visto en las iglesias que tendemos vamos a hacer campañas, para que la gente venga y... No digo que esté mal, pero lo importante es lo que alcancemos a compartir de la palabra de Dios. Lo importante es compartir la palabra. Por mucho que hagamos y mucho beneficio social que puedan hacer, lo realmente importante es la palabra de Dios, lo que se les comparte a ellos. Hay que tener cuidado, hermanos, cómo nos vemos a nosotros mismos, porque aún cuando somos creyentes solemos tener un falso concepto de nosotros mismos. Seguimos siendo ovejas necesitadas, seguimos siendo ovejas débiles, seguimos siendo ovejas que si no nos cuida el buen pastor, podemos darle al traste a mucho de nuestra vida. Seguimos siendo sus ovejas. Una vez que Él nos compró, somos sus ovejas y Él nos cuida y nos protege. El problema es que a veces nosotros somos ovejas de esas rebeldes, esas que se van por donde quieren. Lo importante, les digo, es no cómo te ves tú mismo, es cómo nos ve Dios. Y antes de conocer a Cristo, éramos ovejas que íbamos directo al matadero. Ahora Él nos ha rescatado y nos cuida y nos protege. Para entender esto del buen pastor, vean unos pasajes que están. Isaías 58:11, por favor. Isaías 58:11, dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre. Y en el 40, Isaías 40, versículos 10 y 11, dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así veía Isaías a Jehová, el Señor. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo dijo de sí mismo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo en el 14, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Saben qué leí? Había pastores o gente que tenía muy pocas ovejitas y contrataban pastores. Pero esos pastores tenían la fama de que cuidaban más bien a sus ovejas y descuidaban a las que por las que cobraban. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, le hace una referencia clara a que Él estaba dispuesto a entregarse por ellas. A diferencia de los pastores de otro tipo, que eran pastores pagados, que solo veían por su conveniencia, el Señor Jesucristo no es así. Una oveja sin pastor muere, hermanos. Muere de muchas maneras. Son altamente, se infectan, no pueden buscar su alimento, no pueden buscar su agua, se pierden fácilmente, son fácilmente atacadas por depredadores. ¿Se da cuenta lo que es la referencia hacia nosotros? Porque el Señor Jesucristo dijo que somos como ovejas. No importa qué tanto tengas o qué tanta inteligencia crees tener, o qué tanta suficiencia económica, o no sé, cualquier cosa de esas que nos venden allá afuera, siempre vamos a ser ovejas necesitadas. Gloria a Dios por habernos dado tan excelente pastor. Y sabe que, aunque es bueno y Dios provea para nuestro bienestar espiritual a hombres que pueden cuidar de la iglesia y todo esto, nunca debemos de quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo. Algo con lo que hemos batallado mucho aquí en esta iglesia es quitar la idea de depender de un pastor, una persona. A mí mismo me dio trabajo. Ha sido un proceso de tiempo, de años, porque solemos poner la vista en los hombres. Ese es un grave problema, hermanos. No es pecado tener un pastor, una persona, no es pecado. Lo que sí es pecado es poner a una persona por encima de nuestro Señor.
quitar los ojos de Cristo para ponerle nombres, confiar en hombres, confiar en denominaciones, confiar en instituciones y no confiar en el Señor. Eso sí es pecado. Y como les digo, nos ha dado trabajo de una u otra forma, porque cada vez, ahora que estoy en el seminario, cada vez que les comento que vengo aquí a Roca, soy el único que va, imagínense, y de repente ¿y quién es el pastor? El Señor Jesucristo. Tenemos un grupo de ancianos que estamos ahí sirviendo. Se ponen con una cara de, son estos. Sí, he escuchado de ustedes. Qué bien. Quédate ahí solito. No, la cuestión es que es difícil porque es un concepto que se le traba mucho a la gente. Porque viene de un concepto católico del sacerdote, ¿no? Si no hay alguien ahí, pareciera que no está Dios. Pareciera que Dios abandonó a aquellos que no tienen a alguien ahí. Y el punto, hermano, les digo, no es pecado tener un pastor. Si es lo que Dios quiere para la iglesia, está bien. Pero lo que sí es pecado es cuando quitamos la vista del Señor Jesucristo y no nos damos cuenta de quién dependemos. El Señor tuvo que enseñarles a estas personas que Él era el buen pastor, para quitarles la idea de aquel concepto que tenían de sacerdotes y fariseos y sumos sacerdotes, todo este asunto que tanto daño le hizo al pueblo de Israel, porque estos no cuidaban realmente de la cuestión espiritual. Ellos querían sacar provecho de ellos. Y hoy pasa mucho de eso ahorita en las iglesias. Desafortunadamente, no digo que todos, pero hay hombres que quieren sacar provecho de la iglesia, no servir. No es servir su objetivo, no es alimentar a las ovejas, no es cuidar de ellas, es sacar provecho. Y eso, hermanos, es una de las cosas que más ha atacado a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Montones de hombres que abusan de las iglesias y tristemente dañan tanto el corazón de las ovejas que ya después piensan que el Señor Jesucristo fue el que les falló, que Él es el culpable de lo que está pasando, cuando no es así. Bueno, luego dice aquí que también el Señor proveyó salud. No está el pasaje en Marcos, pero en Lucas, si usted busca Lucas 9:11, dice así: y cuando la gente lo supo, Lucas 9:11, le siguió y Él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba, lea lo que dice ahí, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Como les digo, Marcos no lo menciona, pero Lucas sí. Como les comentaba, este milagro está referido en los 4 pasajes y cada pasaje, cada evangelio nos da cosas interesantes que añaden a la idea. Ahora, aquí había dolencia física, aquí había dolor, y aquellos que hemos pasado por alguna cuestión de dolor, y más aquellas cuestiones que son, que ya tienes años con un dolor, ¿no? Entendemos lo que es no poder conseguir alivio para un dolor así. Y como muchas otras veces el Señor proveyó salud física para ellos. El Señor Jesucristo tenía una gran misericordia para todos ellos. El sufrimiento humano, hermanos, para Dios, no crean que pasa desapercibido. Él es misericordioso, es un Dios de misericordia. Dice aquí el pasaje que cuando dice ahí que tenía compasión, la palabra original se refiere que le dolían las entrañas. ¿Tiene idea de lo que es eso? Al Señor Jesucristo, cuando vio eso, en sus entrañas se conmovió y tuvo compasión por ellos. La idea, hermanos, de aquí es que el Señor siente compasión por todos nosotros, que aunque está preocupado por nuestra salud física, está más preocupado por nuestra salud espiritual, que Él está dispuesto a darnos descanso, que Él está dispuesto a darnos salud física, si es su plan, pero lo más importante es la salud espiritual. Él está dispuesto a sanar nuestras almas, que es lo que realmente trasciende. Y el Señor, además, tuvo compasión de ellos y les sanó. Ya nos acercamos al punto culminante de la idea: alimentar a 20,000 personas, y ahorita le voy a decir por qué 20,000. Marcos 6, 35 al 36 dice: cuando ya era muy avanzada hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. No sé ustedes, pero yo cuando leí esto me impresionó la dureza de estos hombres. A mí se me hace una actitud de ellos de decir, ¿saben qué? Ellos estaban pensando en ellos. ¿Sabes qué? Ya es muy tarde. Yo ya tengo hambre, no sé tú, Señor, pero yo ya tengo hambre. Y aquí esta gente no nos deja a gusto. Para afuera. Ahora, yo no los invité, ¿tú los invitaste? No. Entonces,
Pues ellos vinieron porque quisieron, ¿no? Pues que consigan su comida. Si tú los despides, pues que vayan aquí a las aldeas cercanas, aquí a Bethsaida, y consigan que comer y que se las arregle, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que ver este asunto? Estos hombres acababan de hacer milagros portentosos, hermanos. Acababan de ir de compartir el evangelio y regresan, y ahorita lo que están pensando es en ellos. Decir, ¿saben qué? Esto está muy complicado, son muchas personas, ya es tarde. ¿Quién le va a dar de comer a tantas personas? No va a alcanzar, y lo vamos a ver. Hay referencia que los mismos apóstoles dicen, ¿sabes qué? No nos salen las cuentas, no vamos a alcanzar. El problema, decían ellos, no es nuestro. Ahora, yo les pregunto otra vez, ¿no será que nosotros tenemos la misma actitud a la hora de compartir el evangelio? Que no somos misericordiosos con la gente que nos rodea, que aquí con la colonia, con nuestros amigos. Decimos, ¿saben qué? No es mi problema, es tu problema, arréglalo. ¿Sale? Esto de que conozcas el evangelio, pues, ahorita yo estoy ocupado en otras cosas, a final de cuentas, no me molesten, estoy cansado. Ellos estaban cansados, es tu problema, no el mío, déjenme descansar. Pero fíjese la respuesta del Señor Jesucristo, Marcos 6:37, respondiendo Él les dijo, dadle vosotros de comer. ¿Se imaginan la cara que pusieron ellos? Hello. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. A ver. Estamos entendiendo la cosa clara. Ve cuántos son. No son unos cuantos, son miles. En Mateo 14, 15 y 16 nos da otro detalle. Dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ahora, ¿qué podrían haber hecho estos hombres? Digo, ya sanaron y ya habían visto sanar al Señor Jesucristo. Estos hombres, acuérdense, acabaron los tres, Pedro, Juan, Jacobo, acababan de ver al Señor Jesucristo resucitar a una niña. Yo me pregunto qué había en el corazón de estos hombres, como a ponerse en esa actitud de decir, bueno, pues ¿saben qué? Despídelos porque ya es hora, ¿no? Ahora, ¿era una prueba? Yo estoy seguro que sí era una prueba para ellos. Y como les digo, este pasaje, lo importante dentro de todo esto era la enseñanza que el Señor que iba a sembrar en sus apóstoles. Estos hombres, hermanos, necesitaban ser transformados. Tú y yo necesitamos ser transformados. Necesitamos cambiarnos la idea de depender de nosotros para depender de Dios. Por eso el Señor nos permite pasar por tantas pruebas, hermanos, porque solemos depender de nosotros. Mientras las cosas están bien, somos los mejores hombres del mundo, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, ¿qué tal? Cuando todo está en nuestra contra, empieza a salir el Héctor que reniega, el Héctor que no confía, el Héctor que está dispuesto a voltear y decir, ¿qué onda? Como que te estás tardando, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Esta era una prueba muy, muy fuerte para los apóstoles. Acababan de hacer milagros, hermanos. Quiero que entiendan eso. Acababan de ver demonios ser expulsados. Ellos tenían este antecedente. Y aún así ahorita están enfrascados en la idea de, yo quiero comer, hay un montón de gente, yo quiero descansar, y hay un montón de gente aquí que nos está impidiendo hacer lo que nosotros queremos. El 6:38 dice, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. En Juan 6, 8 y 10 se nos da otro detalle, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Estos panes, más que panes, realmente eran como galletitas, hermanos. La palabra que se utiliza ahí como galletitas. Es como si tienes tú 5 galletitas. Este muchachito, yo creo que era el único que tenía una mamá previsora, porque fue el único que le dio algo para el camino. Le dijo a la mamá, ¿sabes qué? 5 panecillos, 2 pececitos y te me vas a seguir a Jesús. Pues allá va el niño, ¿no? Los apóstoles van y buscan y dicen, pues lo único, Andrés se puso listo y miren, ¿saben qué? Le vamos a bajar el desayuno aquí al chamaco, pero aún así no nos alcanza para todos, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo complicado que era esto? El panorama yo lo veo patético, ¿no? Tienes 5,000 varones, otro tanto de mujeres, ya van 10.
Y los niños, ¿qué les gusta? ¿Se acercaban tal vez a 20,000 personas o más? Tenemos 5 panecillos, 2 pececillos y tenemos que repartirlos entre 20,000 personas, más 12 apóstoles y el Señor. ¿Se imaginan lo que era? Era patético, o sea, tú lo ves y dices, ¿no? ¿Qué? Hasta ellos yo creo que se voltean a ver y dicen, ¿sabes qué? Mejor nos hacemos un voladito a ver quién sí le toca desayunar hoy y tan tan. O quién le toca comer, ya era de noche, por cierto. Entonces, pero lo que ellos no consideraron jamás es que ahí estaba el creador de todo lo que existe. Así que no importa cuán patético sea la situación, si Dios nos manda a hacer algo, hermanos, confiemos en su poder y sabiduría. 6:39, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué estarían pensando los apóstoles en este punto? Oye, ya los vamos a recostar, ¿y ahora qué les vamos a dar? Sí, ya los recostamos, ¿y ahora qué les vamos a dar? O sea, ya los tenemos organizados, sí, ya están sentaditos de 50 en 50, de 100 en 100, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué estarían pensando? 6:41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Se imaginan la escena? El Señor agarra los peces, los panecillos, da gracias, los otros 2 se volteándolo a ver diciendo, ¿está dando gracias porque él sí va a desayunar? ¿Y se va a echar la comida del chamaquito? Está dando gracias porque él sí va a desayunar, nos va a dejar a nosotros así. No sé qué habrá pensado los apóstoles, pero realmente a mí me impacta ver que estos hombres, aún en esas circunstancias, están diciendo, bueno, ya estamos aquí, vamos haciéndole. Ahora, si eran 20,000 personas, vamos cerrando el número. ¿Cuántos panes necesitas? Si un niño se tenía que comer 5 galletitas, pues un adulto tal vez 10, ¿no? Si son 10 por 20,000, son 200,000 panecillos. Y si eran 2 por un niño, 4 por un adulto, en números redondos estamos hablando tal vez de 40,000 pececillos. 200,000, ¿sí? 200,000 panes, 40,000 pececillos. ¿Qué tal? Y eso dio el Señor y hasta sobró. Y esto nos lleva a una lección, hermanos, muy importante. En las manos de Jesús, lo poco siempre es mucho. Lo poco siempre es mucho. A veces pensamos que nosotros somos muy poquita cosa para servir al Señor, que no somos suficientes, o a veces llegamos a pensar que nuestra iglesia está muy chiquita. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y si Dios es el que nos manda a hacer las cosas y estamos haciendo la voluntad de Dios, créame, Dios proveerá. Y esto es lo que estos hombres tenían que aprender. Ahora, ninguno de los apóstoles les dijo o le preguntó directamente, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ellos nomás se quedaron pasmados ahí delante de él y dijeron, a ver. Y dice en el 42, y comieron todos y se saciaron. Estas personas, hermanos, jamás habían comido algo tan rico en sus vidas. Comieron panes y peces hechos por el Creador. Y yo creo que estaba delicioso eso. Tan es así que después vemos que regresan por más. Y yo no creo que nadie haya dicho, no, es que a mí el pescado como que no me cae, Señor. No, y dice, comieron hasta saciarse y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró y de lo que sobró de los peces. ¿Saben qué? Para Dios no hay casualidades. Sobraron exactamente 12. Y dice que son cestas eran cestas pequeñas, de esas que puedes tú llevar, como para llevar tu lunch. Sobraron 12 de cestas llenas, una por cada apóstol. ¿Será significativo o no? No lo sé. Lo único que sé es que no hizo exactamente la cantidad justa. Sobraron exactamente 12. Recuerdo que una vez un hermano hace muchos años decía, es que las 12 cestas representan el espíritu de cada uno de los apóstoles y las 12 cestas representan. No hagamos eso. Simplemente lo único que les quiero hacer ver es que el Señor hizo hasta de más. Y para cada uno de sus apóstoles les dio una cesta. 6:44, y los que comieron eran como 5,000 hombres. De ahí sacamos la cantidad, hermanos. Y ahora que estaban repartidos en grupos de 50 y de 100, por eso es que se da tan clara la cantidad, 5,000. Creo que fue fácil en aquel tiempo hacer esa anotación. Ahora,
¿Habrán entendido los apóstoles todo esto? Marcos 6:52, ahí adelantito. Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero estos hombres ni aún así lo entendieron, ¿saben? La próxima semana vamos a ver cómo el Señor Jesucristo los alcanza caminando en el mar. Y aún así no entendían y no creían. La incredulidad y la dureza de corazón es algo terrible que solo Dios y su Santo Espíritu pueden vencer, hermanos. Ellos tuvieron que ver muchas cosas y entender muchas cosas, pero no las procesaron hasta que el Señor resucita y el Espíritu Santo está en ellos. Entonces alcanzan a captar muchas de estas cosas. Lo que es necesario que entendamos es que estos hombres tenían que cambiar. Eran egoístas, no entendían muchas cosas de Dios. Y el Señor, a través de este tipo de cosas, les hizo entender lo que es compadecerse de la gente, tener misericordia y que Él es el buen pastor. De todas estas lecciones extraigo una que para mí es muy importante. Jesús es nuestro buen pastor, que se compadece de nosotros, que sabe de nuestras necesidades físicas, pero sobre todo que sabe de nuestras necesidades espirituales y que realmente Él quiere suplir y cuidar de nosotros. Hermanos, tenemos que entender quién es Jesucristo, porque a veces pensamos de Él cosas que no son, y las que son, a veces solemos ignorarlas o menospreciarlas. Cuando se nos dice que Él es el buen pastor, es porque Él, a diferencia de otros, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar tirados, Él va a cuidar de nosotros y está dispuesto a suplirnos de todo lo que nos haga falta. ¿Tienen Biblias, no? Pues busquen por favor el Salmo 23, nos ponemos de pie y vamos a leer. No encontré otra mejor forma de terminar esto que leyendo el Salmo 23. Yo creo que cuando lo escribió el rey David, por supuesto no alcanzaba a entender muchas cosas, pero sí entendía algo muy claro. Él era una oveja que necesitaba de un pastor. Salmo 23, le invito a que leamos esto y con esto concluimos. Salmo 23, ¿lo tienen ya? ¿Lo leemos todos juntos? A la de 3, 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, te damos tantas gracias porque tú sí nos veías como somos, ovejas necesitadas, ovejas débiles, ciegas, torpes, que no podían valerse por sí mismas, ovejas que iban directas al matadero, al infierno, Señor. Y tú en tu misericordia nos diste un buen pastor, un pastor que no nos deja, un pastor que no se aleja ante el peligro, un pastor que provee, que nos lleva a verdes pastos, a lugares donde nos podemos realmente sentir cuidados y amados, y que algún día estaremos para la eternidad con Él. Te damos tantas gracias porque no nos dejaste abandonados, te compadeciste de nosotros y entregaste a tu Hijo para que nosotros podamos tener la seguridad de un día estar para siempre contigo en la eternidad. Te damos tantas gracias por tener un buen pastor en nuestras vidas. En el nombre de Él es que oramos.